Hechos capítulo 5, verso número 1. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Amados, quiero compartirles algo antes de orar. Vamos a hacer una oración, pero he acabado de leer algo muy importante que sucedió en los tiempos de la iglesia primitiva, los primeros cristianos. Dice la Biblia que ellos tenían todas las cosas en común. Ellos eran perseguidos por el imperio que predominaba en ese momento, que era el imperio romano. Y por ende había pobreza en muchos cristianos. Entonces, para poder balancear la situación, muchos cristianos comenzaron a vender sus propiedades, a vender sus cosas y compartirla con otros cristianos para poder sobrellevar ese momento de persecución, Pastor Xavier. Exactamente, Pastor José Manuel. Y esta causa generosa pues que ellos estaban haciendo era cubrir las necesidades de aquellos, valga la redundancia, de aquellos más necesitados. Muchos de ellos, usted lo acaba de decir, la iglesia estaba comenzando, los primeros cristianos, la iglesia primitiva, y había necesidad en muchos de ellos. Y esta causa que estaban haciendo era para generar pues que en todos hubiera igualdad, de que no hubiera unos con más necesidad que otros, sino que todos estuvieran bien. Qué pensamiento tan hermoso. Amén, eso era lo que se vivía en la iglesia primitiva. Sí. Compartían sus pertenencias, sus ganancias, para poder resistir la presión del imperio romano que les perseguía en ese momento. Exacto. Entonces muchos cristianos comenzaron a prometer a Dios, comenzaron a hacer promesas a Dios, y entre ellos Ananías y Safira, 2 cristianos de esa época, prometieron que si vendían una propiedad, darían el dinero y lo llevarían a los pies de los apóstoles para que los apóstoles pudieran ayudar a los demás cristianos. Así es. Y Ananías y Safira, amados, lo hicieron así. Vendieron la propiedad. Y la Biblia dice que
llegó el día en que ellos tenían que dar este dinero y llevarlo en el lugar donde se reunían para adorar a Dios. ¿Y qué pasó? Cuando Ananías llevó aquel precio, la Biblia dice que él sustrajo del precio una parte. Escuchen esto. Ananías no estaba dando el diezmo, no estaba dando una ofrenda como tal. Él había prometido de él, nadie se lo exigió, nadie le dijo, él mismo prometió que si vendía una propiedad, él llevaría ese dinero completo y lo llevaría a los pies de los apóstoles para que ese dinero se usara para la alimentación y el sustento de los cristianos perseguidos de ese momento. Pero en el versículo 2 del capítulo 5 de Hechos dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Quiero aclarar, él no estaba dando diezmo, él no estaba dando una simple ofrenda, él estaba dando algo que él había prometido de corazón para la obra de Dios. Pero cuando él vio el dinero, Pastor Satiel, no sé, pero la Biblia lo dice, que hubo alguien que lo engañó. Y ese alguien es nuestro enemigo, que el Señor lo reprenda, amén. Satanás. Sí. Engañó, yo creo que él vio la cantidad de dinero y sustrajo. Y él se quedó con una parte. ¿Qué le parece? Tremendo, pastor. Y esta situación de este hombre, yo creo que esta heredad, ¿no? La promesa que él había hecho. Y hablamos de una persona que si prometió es porque tenía económicamente la forma como ayudar. Yo creo que me atrevo a pensar que había más de una propiedad a su mando o que le pertenecían. Pero al momento de él entregar esta promesa, usted lo acaba de decir, fue engañado. O sea, Satanás se infiltra y le coloca un pensamiento. O sea, imagínese, yo creo que la cantidad era bastante considerable. Porque para pensar y para sustraer una parte, la cantidad tuvo que haber sido una cantidad considerable, pastor. Mire que el versículo 3 sí. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí vemos que fue Satanás quien llenó su corazón para que Ananías mintiera, no a Pedro, no a la iglesia, sino al Espíritu Santo. Imagínense, muy fuerte. Impresionante. Presten atención, amados. Entramos un momento en esta noche para decirles algo de parte de Dios. No permitan que el diablo llene vuestros corazones. No permitamos que el diablo, el Señor lo reprenda, amén, en nombre de Jesús, llene nuestros corazones y nos haga hacer cosas que no debemos hacer. Nos haga hablar cosas que no debemos hablar. Nos haga pensar cosas que no tenemos que pensar. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si tú le das lugar, él va a llenar tu corazón. Porque cuando hablamos de corazón, estamos hablando de la mente, de los pensamientos. Y si dejamos que el enemigo tome el control de esta área tan importante, vamos a perder batallas. Vamos a comenzar a experimentar muerte espiritual, muerte financiera, etc. Vamos a quedarnos en este verso 3, Pastor Satiel. ¿Cómo Ananías permite que Satanás llene su corazón cuando él ya había prometido algo para Dios? Y de repente
sustrae. Mira, el problema aquí no es el dinero, es la promesa que él le hizo a Dios. Exactamente. Señores, tenga cuidado. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Usted no puede jugar con la misericordia de Dios. Si usted ha prometido ser fiel a Dios en alguna área, si usted en algún momento le dijo al Señor que usted le seguiría, que usted lucharía hasta el fin con el poder de Cristo, señores, no permitan que el diablo llene vuestros corazones y usted abandone la iglesia, abandone esas promesas tan hermosas que usted le ha hecho al Señor. Como un cristiano de la iglesia primitiva, déjeme decirlo así, Pastor Sadiel, y compleméntelo. Ananías y Zafira eran testigos de los milagros extraordinarios. Para mí, fueron testigos del día del Pentecostés, de Hechos capítulo 2. Ananías y Zafira experimentaron el poder del Espíritu Santo y cómo Satanás engaña sus corazones para perder inclusive su vida. Exactamente, y esto es tan tremendo porque ellos, usted lo acaba de decir, personas que experimentaron, vieron el poder de Dios. Pedro está llegando de tener una palabra donde más de 3,000 personas, más de 5,000 recibieron al Señor y multitudes estaban añadiendo. Mas sin embargo, esta gente, su corazón fue engañado, fue lleno de cosas, de pensamientos. ¿Cuántos creyentes, Pastor José Manuel, podemos llevarlo, ¿no? En este tiempo, cuánta gente Dios los está tocando, los está bendiciendo en las iglesias, están viendo el poder de Dios y de una u otra manera ellos se apartan porque quizás el pastor no los saludó y se dejan llenar la cabeza de pensamientos, quizás porque alguien le habló de ellos, se quieren ir de la iglesia o pasan situaciones donde simplemente deciden dejar al Señor para ir a los placeres del mundo, o quizás, como lo acabo de decir, por algún placer mundano, por alguna cosa del mundo, olvidan lo que Dios, los milagros, las maravillas que el Señor ha hecho en sus vidas. Esto es impresionante. Esto es impresionante porque mientras hablamos aquí, el Espíritu de Dios me está mostrando que hay muchos que han sido engañados por Satanás y les ha puesto cizaña, inclusive resentimiento contra alguien, ¿no? Quizás Satanás engañó tu corazón y ahora usted se está volviendo hacia las cosas del mundo. A ti te gustaba vestir con pudor y modestia y ahora Satanás ha engañado tanto tu corazón que ya comienzas quizás a vestir de manera indecente, conociendo la palabra de Dios, de manera sensual. ¿Cuántos creyentes empezaron bien en el espíritu, como el apóstol le hablaba a la iglesia de los Gálatas? Empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. Hermano, ¿quién engañó tu corazón? Satanás. Satanás siempre va a querer distorsionar la palabra que usted ha aprendido. Y hoy vengo en el nombre de Jesús en esta noche a decirte, no dejes que Satanás llene tu corazón de cizaña. No permita que el enemigo use, porque Satanás usa inclusive las redes sociales, una persona, tu mente, para cizañarte, para distorsionar tu fe, para que usted comience a dudar, oye, de las promesas que Dios te ha dado, para que usted comience a hablar mal y a pensar mal de una persona. Eso no te corresponde a ti. No permitan que el enemigo llene vuestros corazones. Usted que es una persona dadivosa, que ayuda a los pobres, ayuda a la obra de Dios. Y ahora el enemigo vino a engañar tu corazón. Y usted ha cerrado la mano y ya no está apoyando a esa persona que usted apoyaba, o ya no está ayudando inclusive la obra del Señor, porque el enemigo es enemigo de que usted apoye, de que usted abra su mano, porque la Biblia dice,
Todo lo que el hombre siembra, eso recibe, eso recoge. Así es. Entonces, quiero que en esta noche, antes que vayan a dormir, antes que peguen sus ojos, le digan al Espíritu Santo que los perdone, al Señor que los perdone. Y le digan: Señor, límpiame con tu sangre. Perdóname, Señor Jesús. Perdóname, Espíritu de Dios, porque me he dejado engañar, cizañar. He dejado de ir a la iglesia, he dejado de orar, he dejado de apoyar, he dejado de perseverar. Y mira cómo termina esto, porque voy a orar ahora. ¿Por qué estamos hablando de esto, Pastor Sadiel? Porque hay muchos hermanos que están perdiendo bendiciones. Exactamente. Y no es porque Dios no los quiera bendecir. Las están perdiendo porque el enemigo los ha engañado. Él es experto en engañar. Él es experto en cizañarte. Satanás es experto, señores. Él conoce cómo dañar tu fe, cómo distorsionar tu fe, para que tú vuelvas atrás, para que tú vuelvas y te encamines en las sendas antiguas del pecado. No lo permitas, hermano. Dios te está hablando en esta noche a través de esta palabra y te dice: retén lo que tienes, avanza, cumple lo que has prometido, porque te voy a bendecir. Gloria. No permita que el enemigo te cizañe, te ponga duda. Créale a Dios, porque es que para Dios no hay nada imposible. Dios te va a levantar, Dios te va a bendecir, pero cumple. Dile: Espíritu de Dios, dame fuerza, dame valor para enfrentar las dudas, porque el enemigo manda dardos de duda, desánimo. Así es, Pastor José Manuel, y eso nos ha pasado a todos. Yo creo que en algún momento cada uno de nosotros hemos pasado situaciones así. A mí me pasó muchas veces. A veces uno se hacía ideas de alguien, de personas, de vuestros líderes en años pasados, y cuando uno habla esta palabra es porque de cierta forma ya Dios ha tratado también con nosotros, y esas áreas Dios las ha reformado, nos ha limpiado, para que nosotros podamos cada día cumplir el plan que Dios tiene para nosotros. Pastor, ¿y cuánta gente ha prometido a Dios, le ha hecho promesas? Quizás a la iglesia, quizás a Dios le ha dicho: Señor, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y de pronto se dejan llenar el corazón como Ananías y Zafira y desvían esa promesa que han hecho, desvían esa promesa. Entonces hay bendiciones que están estancadas por lo que ellos mismos están haciendo, por personas que no están cumpliendo acorde a lo que ya han prometido delante de Dios, y esto está trancando bendiciones. Yo siento en mi espíritu que hay muchos que tienen bendiciones estancadas. Quizás tenías que recibir ese dinero hace mucho rato, quizás tenías que haber, no sé, abierto ese negocio que tienes estancado, pero hay promesas y esto te ha traído mucho que pensar. Lo que has prometido a Dios quizás te ha traído muchos pensamientos. El enemigo ha llenado tu corazón y estás en duda: ¿será que doy esto para la obra? ¿Será que hago esto para Dios? ¿Será que me aparto? Has dicho: me voy a apartar en ayuno, voy a hacer oración en la madrugada, y es cuando más se pega el sueño y no has cumplido con esa promesa al Señor. Y quiero terminar esta palabra con esto que Pedro le dijo a Ananías. Pedro le dice a Ananías de esta manera. Para los que recién están entrando en la transmisión, estamos estudiando Hechos capítulo 5, verso 1. Pedro le dice a Ananías: reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? En otras palabras, Ananías, no hubieras prometido, te hubieras quedado con todo. Dios no te hubiera juzgado, no hubieras pecado, Ananías. Y Pedro le dice: y si lo hubieras vendido, ¿no estaba en tu poder? En otras palabras, Ananías, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? Dios no te lo exigió. Eso es lo que quiere decir, Pastor Sadiel, las dos preguntas. ¿No se te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? En otras palabras, Pedro aclaró: Dios no te exigió, Ananías, usted lo prometió. Mire, esto es importante saberlo. Por eso uno tiene que tener sabiduría con lo que uno habla. Amén. Con lo que uno le dice a Dios. Hay que tener sabiduría. Dios no le dijo por medio de nadie a Ananías: Ananías, ve y vende tu propiedad y tráemelo. Porque hoy en día muchos
estafan y le dicen a otra persona, mire, venda la casa y traiga el dinero para la obra de Dios. No, señores. La Biblia dice, cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice al dador alegre. Así es. Entonces estas preguntas del apóstol Pedro, Ananías, es aclarando que Dios no le había exigido nada. Él mismo, Ananías, fue el que prometió para ayudar la obra en ese momento. Entonces, Pedro dice, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Señores, el Espíritu Santo es el pastor de la iglesia de este tiempo. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es el líder de la iglesia de este tiempo. Y el Espíritu Santo, Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras palabras cuando hablamos de alguien, cuando pensamos mal de alguien. El Espíritu de Dios, quien nos ha contristado y ha producido en nosotros arrepentimiento. Él está pendiente de cada acción, de cada decisión que tomamos, Pastor Sadiel. Es el Espíritu de Dios. No podemos hacer nada sin Él. Y cuando hacemos cosas erradas, el Espíritu Santo viene para reprendernos, para redarguirnos, para que corrijamos nuestros errores. Y Pedro le dice a Ananías, ¿para qué mentiste al Espíritu Santo? Oiga, ¿y sabe qué pasó? Dice la Biblia que en ese momento Ananías cayó muerto. Cayó muerto dentro del lugar donde se adoraba al Señor. ¡Wow! Y para no alargar, llegó después la mujer de Ananías y dijo la misma mentira y también cayó muerta. Y los jóvenes de ese tiempo sacaron los cuerpos de Ananías y Zafira, una pareja que mintió al Espíritu Santo, que prometieron dar lo de la heredad que habían prometido y sustrajeron, quizás, repito, por que el diablo les engañó. Se dejaron engañar, se dejaron cizañar. Quizás el diablo les dijo, eso es mucho, eso es mucho, eso es mucho. Agarren ustedes un poquito. Hermanos, el diablo, el enemigo, el Señor lo reprenda. Amén. En nombre de Jesús. Él es astuto, Él no quiere que usted prospere, Él no quiere que usted tenga paz y Él va cada día a tratar de entrar a tu mente. Él va a tratar de distraerte para que usted no congregue, para que usted no abra la mano y apoye a esa persona que está en necesidad, apoye la obra de Dios. Quizás para opacar tu fe. Satanás va a bombardear cientos de mentiras durante el día. Te va a hacer sentir que Dios te abandonó. Te va a hacer sentir un montón de cosas que no son verdad. Dios nunca te va a abandonar. Las promesas del Señor están vigentes para nuestro tiempo, pero Satanás va a querer engañarte para que tú dejes de orar, dejes de perseverar. Amados, mi consejo: no le abran puertas al enemigo. No le abras puertas al enemigo. No se deje cizañar. No se deje desanimar a pesar de las circunstancias. No cometa el error de Ananías y Zafira. Cumple lo que prometes. Y si no puedes, dígale al Señor, Señor, ayúdame a cumplir. Y yo se lo digo de manera personal. Yo le digo, Señor, yo no te prometo nada. Simplemente ayúdame a serte fiel. Porque hay quienes se prometen, oh Señor, prometo serte fiel. Prometo tal y tal. Y a lo último no pueden cumplir. Porque a veces uno cuando está emocionado promete hasta el cielo y la tierra. Pero Dios no quiere que tú prometas como para que Dios te aplauda desde el cielo y diga, wow. No, simplemente ponte en las manos del Señor y dile, Señor, si tú no me guardas, yo caigo. Señor, si tú no me ayudas, yo no soy nada. Yo personalmente lo digo, Pastor Sadiel, yo no le prometo nada a Dios porque soy falto, soy carne. Simplemente le digo, Señor, ayúdame a serte fiel. Ayúdame a cumplir
tu palabra, obedecer tu palabra, porque por más que yo te pueda prometer, mire lo que pasó con Pedro. Pedro que dijo, Señor, nunca te abandonaré. ¿Y qué pasó? Y pues cuando vio el aprieto, negó al Señor. En el momento de angustia, en el momento difícil, se le olvidó la promesa y negó al Señor. Entonces es muy difícil, es muy tremendo, pastor. Y a la vez tan difícil porque nosotros, te lo digo hace un momento, somos falentes, somos seres humanos, somos débiles y nuestra oración tiene que ser a Dios. Señor, dame fuerzas para hacerte fiel, porque el Señor es uno de sus atributos. Él es fiel, permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Pero a pesar de nuestra debilidad, si estamos humildes delante del Señor, si rendimos nuestro corazón al Señor en humildad, porque tiene que haber eso, porque a veces somos arrogantes, hay veces se nos viene la soberbia o queremos creer que somos más santos que otros y prometer, pero no, Dios quiere que realmente seamos humildes, podamos reconocer nuestro estado espiritual delante de Dios y que sea Él honrando nuestras vidas, bendiciéndonos y dando las fuerzas para serle fiel. Gloria a Dios. Yo quiero que en esta noche le pidamos perdón al Señor. Amén. Le pidamos perdón y le digamos, Señor, si en alguna área me he dejado engañar por el diablo, el Señor lo reprenda. Si en alguna área me he dejado engañar, me he dejado desviar, Señor Jesús, perdóname. Vamos a pedir perdón, porque hay veces no nos damos cuenta, porque el enemigo entra con piecitos de algodón. Y comenzamos a hablar lo que no tenemos que hablar. Comenzamos a hacer cosas que no tenemos que hacer. Y cuando analizamos, ha sido el enemigo. Sigo con el tema de Pedro. En una ocasión Pedro le dijo a Jesús, Señor Jesús, tú no tienes que ir a la cruz. Tú no tienes que ir a Jerusalén para que te maltraten. Vamos. Y dice la Biblia que comenzó a reconvenirle. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Dilo más fuerte. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Imagínese, el diablo comenzó a usar al mismo Pedro y Pedro no se estaba dando cuenta que estaba siendo engañado y estaba reconviniendo al Señor para que no fuera a la cruz. Pero Jesús dijo, es necesario. Pedro, estás pensando como los hombres y no como Dios. Hay veces hablamos cosas y estamos siendo engañados. Exacto. Hay veces hablamos mal de alguien y es el diablo que está colocando cizaña para que hablemos mal de una persona. Y cuando uno habla mal de alguien, Dios te pone en balanza. Aprendan esto. Cuando usted habla mal de alguien, Dios te pone en balanza. Dios mide tus obras y las obras de esa persona que usted habla. Y si usted es hallado falto, usted va a pasar consecuencias. Ese es un tema que más adelante les voy a hablar sobre eso. Por eso hay que tener cuidado cuando uno habla mal de una persona, cuando uno juzga a una persona, porque qué fácil es hacerlo. Qué fácil. Por eso la mayoría de hipócritas que hablan mal de otro usan perfiles falsos en Facebook y nunca ponen la cara. ¿Por qué? Porque son hipócritas, son falsos. Son gente que solamente habla mal y busca los errores de los demás, pero ellos no se muestran porque son peores. Entonces no podemos caer tan bajo como mucha gente lo hace, los fariseos, los hipócritas de este tiempo. Dios nos ha llamado a ser gente clara, gente espontánea, Amén. gente que quizás tenemos errores, pero a pesar de ello amamos al Señor porque Él nos amó primero. Entonces vamos a orar y vamos a pedir perdón al Señor. Vamos a reconciliarnos con Dios, porque a veces no nos damos cuenta y tomamos decisiones no guiados por el Espíritu Santo. Interesante esto, ¿no, Sadiel? Así es. Tomamos decisiones guiados por otra fuente, engañados por Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Por qué? Porque le abrimos puertas, nos llenamos de ansiedad. Hay veces nos llenamos de ansiedad y viene el diablo y aprovecha y nos hace tomar decisiones erradas. Nos llenamos de depresión, de rabia y tomamos decisiones y hablamos lo que no tenemos que hablar. Entonces tenemos que pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname si he dejado que el enemigo llene mi corazón y estoy actuando, estoy hablando, estoy pensando no de acuerdo a tu Espíritu Santo, sino al enemigo. Así es, pastor. Y esto es muy delicado.
Y hay que tomarlo muy en cuenta porque Dios quiere que nosotros realmente seamos íntegros delante de Él. Que tengamos nuestra mente, nuestros pensamientos. Por algo el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, en Efesios capítulo 6, él narró lo que es la armadura. Y una de las cosas que habló fue de ese casco que necesitamos nosotros como hijos de Dios tener para que bloquear todo pensamiento. Lo hablo así como casco. Amén, porque es necesario que lo entienda, que en tu cabeza no entren dardos que puedan dañar el propósito que Dios tiene para tu vida. Que no entren esos pensamientos. Hay veces, pastor, gente que se hacen ideas de otros y aquella persona ni siquiera está pensando mal, o de su mismo líder, de su mismo pastor. Comienzan a pensar cosas que el enemigo comienza a inyectarle y no. Vístase. Amén, con esa armadura del Señor. Gloria a Dios, y que esos pensamientos no lleguen a ti. Esos pensamientos negativos, esos dardos salgan en el nombre de Jesús. Muchos están muertos en alguna área. Ananías y Zafira cayeron muertos por engañar al Espíritu Santo. Muchos están muertos espiritualmente. Van a una iglesia pero no sienten la presencia de Dios. Muertos financieramente, no hay prosperidad en ninguna área. Hay mucha muerte financiera, muerte espiritual, muerte emocional, porque, repito, dejamos que el enemigo nos cizañe y resultamos ofendiendo al Espíritu Santo. Señores, no olviden, el Espíritu Santo es sensible, y usted que ha sido lavado por la sangre de Cristo, usted que ha sido redimido, cuida tu comunión con el Espíritu Santo. Cuídala. Cuidado con lo que escuchas. Cuidado con lo que estás viendo en tu celular. Cuidado quiénes son tus amigos, qué comentarios tú haces, porque eso puede contristar al Espíritu Santo. Y esto puede traer consecuencias horribles en tu economía, en tu salud inclusive. Necesitamos estar en comunión, en coinonía con el Espíritu de Dios para que podamos ver la gloria de Dios en muchas áreas en nuestra vida. Así es. Permítame orar en este momento. Vamos a orar, y si estás allá en casa, quiero que repita conmigo estas palabras. Señor mi Dios y Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta instrucción de tu Santo Espíritu que nos enseña, que nos corrige a tener cuidado y no abrir puertas al enemigo, para que el enemigo, Señor, llene nuestros corazones con engaño, con cizaña, con resentimiento. Nos perdona, Señor. Perdona nuestros pecados. Porque hay veces nos dejamos, Señor, guiar por este mundo. Nos dejamos, Señor, guiar por las corrientes de este mundo y te ofendemos. Porque Satanás es un experto para engañar. Se camufla, Señor, en los deleites de este mundo, en los deleites de esta carne. Y empezamos a ofenderte, Señor. Perdóname. Di conmigo allá en casa, Señor, perdóname. Límpiame con tu sangre. Y que sea tu Santo Espíritu guiándome, mostrándome el camino para entender tu voluntad. En nombre de Cristo te lo pido, Señor. Amén. Y ahora vamos a orar. Un momento de oración. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos guíe. Una de las cualidades del Santo Espíritu de Dios es que Él nos guiará a toda verdad. Si Ananías y Zafira se hubieran dejado guiar por el Espíritu Santo, no hubieran muerto de esa manera. Oh, no. Dejémonos guiar. Digamos, el Espíritu de Dios, enséñame el camino. Quizás nos falta
algún tiempo en esta tierra. No sabemos cuándo nos toque partir, pero mientras estemos aquí en esta tierra, que seamos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Y de esta manera vamos a ver la manifestación del poder de Dios. Gloria a Dios. Soberano Dios y eterno Sí, sí. Padre, en esta preciosa noche, Señor, Aleluya. antes de descansar, Gloria. antes de ir a dormir, después de esta preciosa palabra que el Señor nos ha dado, venimos ante tu trono de gracia, Oh, sí, Señor, para hallar el oportuno socorro. Juntamente aquí con el pastor Satiel, juntamente con tu pueblo que está en casa, quizás en su cama, en su sala. Gracias. Señor, venimos con un corazón contrito y humillado. Amén, Jesús. Venimos, Señor, pidiéndote que tu gracia sea extendida en esta noche. Pidiéndote, Señor, que nos Gloria. guíes, Amén, Jesús. que nos muestres el camino, porque escrito está, Sí, he aquí yo te enseñaré el camino que tú debes seguir. Gracias. Esta oración es para que el Señor nos blinde con su espíritu, Amén, Jesús. nos cubra con su manto, Sí, Señor. para que el enemigo no nos engañe, Señor, Glorifícate. porque estamos en un mundo caído, un mundo que está siendo dominado por el príncipe de las tinieblas. Y Satanás, Señor, viene camuflado y nos engaña, nos cizaña. Sí, Señor, mas en esta noche yo oro, Señor, Amén, Jesús. para que nos ayude a tener discernimiento. Sí, Señor. Ayúdanos a entender tu voz y que no seamos engañados por otras voces. Espíritu Santo, guíanos, enséñanos qué tenemos que hacer. Muéstranos, Señor, la verdad, porque así está escrito. Él los guiará Sí, Señor. a toda verdad. Espíritu Santo, ven a través de la bendita palabra. Sí, Señor. Muéstranos cada día, revélanos a Cristo. Enséñanos a tomar las decisiones acertadas. Sí, Señor. No permita que el enemigo engañe nuestro corazón, colocando cosas que no deben estar allí, Señor, como tristeza, aburrimiento, soberbia, murmuración, pecado. Oh Señor, da libramiento a tu pueblo. Sí, Señor. Da libramiento a tu iglesia, Señor, porque no queremos morir espiritualmente, ni financieramente, ni emocionalmente, Señor. Da libramiento. Aleluya, Jesús. Glorifícate, Señor, de manera especial, Padre. Estamos clamando, estamos orando, Señor, creyendo que tú eres el único que puedes fortalecer, que puedes guardar, Señor, porque quizás esa persona que está orando con nosotros no tiene fuerzas, Señor, no tiene las fuerzas, Padre, pero estamos pidiendo para que tú, Espíritu Santo, los fortalezca, Señor, y Él pueda, oh Dios del cielo, levantarse con esa fuerza, Señor, que solo tú puedes dar. Dios del cielo, Dios maravilloso, ven a bendecir a tu pueblo, ven a fortalecer a tus hijos, Señor. Oh, mi Dios, cuántos de ellos, Padre, que tienen problemas, que tienen dificultades, enfermedades, Señor, por causa, Dios, quizás porque el enemigo ha llenado sus corazones, sus mentes de malos pensamientos, sí, Señor, y esto ha producido ansiedad, ha producido en ellos, Señor, quizás algunas enfermedades, dolencias de cabezas, dolencias en el cuerpo. Oh Dios, pero te estamos pidiendo, Dios del cielo, que vengas a restaurar, que vengas a levantar a aquel que está caído, Señor, aquella persona, Padre de la gloria, que quizás en algún momento pensó mal de su líder, pensó mal de ese hermano, de esa hermana. Oh Dios del cielo, que quizás no ha podido cumplir, Dios mío, con esa promesa que ha hecho a esa persona, o quizás a la obra del Señor, o al mismo Dios.
Oh Señor, te pedimos a ti, Padre, dale las fuerzas, dale la salida. Oh Señor, trae victoria para tus hijos en el nombre de Jesús. Trae victoria, Señor. Oh Padre, reprendemos todo aquello que lucha, Señor, esas fuerzas negativas que están luchando, Dios mío, para que tus hijos no cumplan el propósito, para que tus hijos no entren en ese plan. Echamos fuera en el nombre de Jesús. Reprendemos todo aquello que lucha en la mente, en el corazón. Ordenamos en nombre de Jesús que se vaya fuera en el nombre de Jesús, y que esos hermanos, esas personas sean libres, oh Señor, para cumplir el propósito para el cual tú los has llamado, en el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, en esta oración presento las peticiones de tu pueblo. Amén. Que si en este momento hay alguien enfermo, Sí, Señor. sánalo, Señor. Quizás no puede dormir en este momento, Padre. Sí, Señor. Quizás no puede conciliar su sueño, porque hay dolor, hay desespero, hay angustia. ¿Cuántas personas en este momento, Señor, Sí, Señor. están desesperados, están angustiados? Sí, Señor. Señor, están llenos de miedo, de temor, porque no tienen cómo cubrir sus necesidades económicas. Gracias. ¿Cuántas personas en este preciso momento están sufriendo, Señor, en su cama, llorando por tantos problemas en su familia, con tantos problemas en su cuerpo? Ah, mi Dios, glorifícate ahora y envía tu poder. Amén, Jesús. Envía luz a donde hay tiniebla. Amén, Jesús. Sana, Señor, esta persona. Así sea, Señor. Dale paz ahora mismo. Sí, Señor. Quita esa angustia, ese En desespero. nombre de Jesús. Hazle entender que tú tienes poder para proveer lo que necesita. Ah, Señor, tu palabra dice: yo soy Jehová, Dios de toda carne. Gracias. ¿Habrá algo difícil para mí? Gracias. Señor, para ti no hay nada difícil. Glorifícate, Padre. Sopla ahora, Espíritu de Dios, y opera milagros en esta noche. Toca. Opera, quita esa depresión, esa ansiedad, Señor. Quita esa enfermedad, ese cansancio, esa angustia, Señor. Provee ese dinero, provee ese trabajo, provee, Señor, esa victoria sobre ese problema. Amén, Jesús. Esa persona que está en la clínica, en el hospital, en la cárcel, Señor, visítalo ahora, transforma su corazón y da una nueva oportunidad. Aleluya. Glorifica. Mi alma te alaba, Señor. Reprendo toda oposición demoníaca, todo espíritu inmundo que se levanta, lo echo fuera en el nombre de Jesús. No tienes autoridad. Jesús te venció en la cruz del Calvario. Aleluya. Reciban bendición de Dios en este momento. Recibe ahí donde estás la cobertura de Dios, la provisión de Dios. En el poderoso nombre de Jesucristo, los bendigo en esta noche. Donde quiera que estén, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, reciban la bendición de Dios. No dejen que el enemigo llene vuestros corazones. Más bien, sed llenos del Espíritu Santo. Gracias por escucharnos, no a nosotros, sino al Espíritu de Dios, quien nos ha instruido y nos ha bendecido en esta noche. Gracias por orar por nosotros. Nosotros estamos orando por ustedes. Un abrazo. Bendiciones a todos. La paz de Cristo Jesús. Nos vemos en esta semana en nuevas transmisiones, porque Dios tiene mucho para daros de una manera pero súper especial. La paz de Cristo Jesús. Bendiciones.